El estudio sobre el Espíritu Santo. El estudio sobre el Espíritu Santo. En esta segunda parte de la lección sobre el bautismo en el Espíritu Santo, aprenderá lo que no es el bautismo en el Espíritu Santo. Tenemos dos principios fundamentales. Y con estos dos principios bíblicos en mente podemos proceder a eliminar muchos falsos conceptos sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Primeramente, el bautismo en el Espíritu Santo no es el poder de hacer milagros. El bautismo en el Espíritu Santo iba a hacer algo nuevo. Pero diferentes hombres, varios hombres de Dios, habían hecho milagros antes del día de Pentecostés. En Éxodo capítulo 7 al 14, encontramos una serie de milagros hechos por medio de la vara de Aarón. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16, encontramos que Elías hizo un milagro que proveyó comida a una viuda que iba a morir de hambre. También en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 23, Elías, por el poder de Dios, resucitó al hijo de esta misma viuda. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14, encontramos la curación milagrosa de Naamón, que era leproso. En Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, la Biblia nos habla del poder de echar fuera demonios que ejercían los discípulos del Señor antes del día de Pentecostés. Por tanto, ni los milagros, ni las obras de sanidad instantánea no eran nuevos. Es cierto que los apóstoles hacían muchos milagros después del derramamiento del Espíritu Santo, pero también es cierto que siervos de Dios lo hacían antes de ese acontecimiento en el día de Pentecostés. Después del derramamiento del Espíritu Santo, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo, el Espíritu repartía el poder de hacer milagros a quienes Él quería. Pero el derramamiento del Espíritu es un evento, algo que Cristo llevó a cabo. La recepción del poder de hacer diferentes milagros es otra bendición distinta. Es algo que el Espíritu Santo mismo llevaba a cabo, no algo que Cristo hizo. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Fíjese bien. Esto tiene que ver con los poderes milagrosos que recibieron cristianos en el primer siglo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Lo quiero repetir, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, versículos 7 al 11. El don de hacer milagros y todos los dones milagrosos era algo que el Espíritu Santo administraba. Cristo derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Este es el bautismo en el Espíritu Santo. Luego, después, el Espíritu Santo, en la manera que Él consideró correcta, el Espíritu Santo dio poderes milagrosos a los siervos de Dios. Pero el bautismo en el Espíritu es una cosa. La recepción de poderes milagrosos es otra muy aparte. Cristo administraba una y el Espíritu Santo la otra. Por tanto,
en dos bases podemos decir con toda seguridad que la recepción de poderes milagrosos no puede ser el bautismo en el Espíritu Santo. Primeramente, porque no fue algo nuevo. No fue algo que empezó en el día de Pentecostés. Se hacían milagros antes, se hicieron milagros después. Segundo, porque no fue algo administrado exclusivamente por Cristo. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Cristo. ¿Quién da poderes milagrosos? El Espíritu Santo daba estos poderes. Así que en estas dos bases rechazamos el concepto que el bautismo en el Espíritu Santo sea la recepción de poderes milagrosos. No cabe dentro de los límites bíblicos. No está de acuerdo con los principios fundamentales que hemos descubierto en el Nuevo Testamento acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Otra idea equivocada en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo es que sea la inspiración del individuo. Muchas personas habían sido inspiradas antes del día de Pentecostés. La Biblia dice en 2 Pedro capítulo 2, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, encontramos lo mismo que los profetas antiguos del Antiguo Testamento hablaron por inspiración del Espíritu de Cristo. La inspiración empezó miles de años antes de Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo se efectuó por primera y única vez en el día de Pentecostés después de la ascensión de Cristo. Por tanto, el bautismo en el Espíritu Santo no puede ser la recepción de la inspiración. Después del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, Él inspiró a los apóstoles y a varios profetas en el Nuevo Testamento. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es obra realizada por Cristo en el día de Pentecostés. La inspiración es obra realizada no por Cristo, sino por el Espíritu Santo de acuerdo con su voluntad antes y después de ser derramado por Cristo en el día de Pentecostés. Un tercer concepto equivocado en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo es que muchos creen que el individuo que recibe el bautismo en el Espíritu Santo, lo que recibe es el poder de hablar en lenguas. Esta idea se basa en el hecho que los apóstoles empezaron a hablar en lenguas en el día de Pentecostés después del derramamiento del Espíritu. Pero este es el mismo caso que el de todos los poderes milagrosos que ya consideramos. No debemos confundir el poder con aquel que lo da. El poder es una cosa. El Espíritu Santo que lo da es un ser inteligente, parte de la deidad. No debemos pensar que la recepción de algún don de parte del Espíritu sea igual a la recepción del Espíritu. El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. Esto significa que Cristo efectuó el bautismo en el Espíritu Santo de acuerdo con la promesa de Dios. En esta ocasión, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto fue el cumplimiento de la promesa de Cristo. En Juan 14:17, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero luego de recibir el Espíritu, algo diferente, algo muy aparte sucedió. Y, dice la palabra, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Esto cumplió una segunda promesa que Cristo les había hecho. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo iban a recibir poder? Según Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Hechos 1, versículo 8. Cristo prometió que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1, versículo 5. El Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Pero luego, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Cristo hizo una segunda promesa. Al cumplirse la primera, el bautismo en el Espíritu Santo, también iban a recibir poder. Y precisamente esto es lo que observamos en Hechos capítulo 2, versículo 4. Lo primero que vemos es que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Lo segundo que vemos es que el Espíritu Santo les dio poder. En este caso, el poder de hablar en lenguas. La recepción del Espíritu Santo. El resultado del bautismo en el Espíritu Santo fue una bendición. Pero la recepción del poder de hablar en lenguas fue una segunda bendición. Esto último fue un poder dado por el Espíritu Santo a los apóstoles después que él había sido derramado por Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, que ya leímos, encontramos que el Espíritu Santo seguía haciendo lo mismo, es decir, seguía dando el poder de hablar en lenguas a algunos cristianos durante los primeros días de la existencia de la iglesia, de acuerdo con su voluntad, por supuesto. Pero fíjese bien que no todos los cristianos recibieron el poder de hablar en lenguas. Algunos recibieron otros poderes. Pero esto no era el bautismo en el Espíritu Santo, sino poderes que el Espíritu mismo daba después del glorioso evento de su derramamiento por Cristo Jesús. Además, realmente el poder milagroso de hablar en un idioma no era algo totalmente nuevo, ya se había dado al asna de Balaam en el tiempo del Antiguo Testamento. Puede leerlo en Números 22, 28, cuando el asna habló en lenguaje humano. Un don de hablar en lengua es realmente maravilloso, que el asna recibió. Otros creen que el bautismo en el Espíritu Santo es simplemente ser lleno del Espíritu Santo. Pero esta frase de ser lleno del Espíritu Santo se aplicó a Juan el Bautista, su madre y su padre, antes del día de Pentecostés, en Lucas capítulo 1, versículos 15, 41 y 67. Todos estos fueron llenos del Espíritu Santo, pero no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. También debemos recordar que el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa. Esta fue promesa, pero según Efesios 5, versículos 18 al 19, el ser lleno del Espíritu Santo no es promesa, sino mandamiento que todo cristiano debe obedecer. No os embriaguéis con vino, con lo cual hay disolución, antes bien, sed, fíjese en la forma del verbo, sed, imperativo, mandamiento, sed, llenos del Espíritu Santo. Se trata claramente de un mandamiento, pero la recepción del Espíritu, o sea, el bautismo en el Espíritu, era una promesa. Hechos 1, versículos 4 y 5. Es interesante notar que estos cristianos en Éfeso ya habían recibido el Espíritu Santo. Fíjese bien, en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. El texto nos enseña que las personas a las cuales los cristianos a los que Pablo escribe en Efesios ya habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis ya en el pasado sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero luego, en Efesios 5 les manda, sed llenos del Espíritu.
Así que recibir el Espíritu Santo es una cosa. Ser lleno del Espíritu Santo es otra, diferente. Estos cristianos hasta ya habían recibido poderes milagrosos, según Hechos capítulo 19, versículos 4 al 6. Tal vez recuerda, en Hechos 19 llegó Pablo y no habían recibido el Espíritu Santo cuando se bautizaron. Los bautizó nuevamente en el nombre de Cristo. Y habiéndoles, dice el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que estos cristianos ya habían recibido el Espíritu Santo, ya habían recibido poder del Espíritu Santo para hablar en lenguas, para profetizar, pero todavía Pablo les exhorta que sean llenos del Espíritu Santo, o sea, que dejen que el Espíritu Santo gobierne e influya en sus vidas, específicamente a través de su palabra, la palabra de Dios. Así que vemos claramente que la promesa del Espíritu y el ser lleno del Espíritu son dos cosas diferentes. Además, personas fueron llenas del Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. En resumen, hemos aprendido que el bautismo en el Espíritu Santo no es, primeramente, no es el poder para hacer milagros. No es la inspiración. No es el poder de hablar en lenguas. Y no es ser lleno del Espíritu Santo.